Vamos a leer todos juntos allí en Zacarías, en el capítulo 1, los primeros 3 versículos. Zacarías, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Adelante. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. Luego en Esdras, en el capítulo 5, ahí solo vamos a leer 2 versículos, que es el versículo 1 y 2 también. Esdras 5, verso 1 y 2. Adelante. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Jozadak, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Muy bien. Ya hace largo tiempo tengo en el olvido aquellos cristianos devotos del estudio profundo de las Escrituras. Me refiero a los amantes de los misterios, aquellos que les gusta escarbar, que les gusta ir detrás de las enseñanzas que están selladas, obviamente enseñanzas predestinadas para ser reveladas en este tiempo. Bueno, para ustedes principalmente, aunque claro, el tema lo preparo para toda la congregación, pero principalmente para ellos, he programado una serie de 15 temas proféticos que estaremos extrayendo del libro de Zacarías. Este libro tiene 14 capítulos y le dedicaremos un culto por cada capítulo, más la introducción, que será el tema de hoy, 15 temas en total. El título de esta serie completa la he llamado Los mensajes gemelos de Escatos. Y el subtítulo de la serie completa es Reseña de Zacarías sobre el fin. Más aparte, cada sermón llevará su subtítulo. Comenzamos hoy con la introducción a esta serie explicando el título y el porqué del título. El libro de Zacarías es considerado por algunos teólogos el libro del Apocalipsis de los judíos, aunque yo considero que solamente es parte del libro de Apocalipsis judaico. Yo considero que la otra parte lo conforma el libro de Daniel, porque Daniel en sus revelaciones tiene mucha profecía para el tiempo de la tribulación y después de la gran tribulación. Entonces digamos que el libro de Zacarías se complementa con el libro de Daniel para que ambos hagan el Apocalipsis de los judíos. Y Zacarías, después del libro de Isaías, es el libro más completo en profecía mesiánica, después del libro de Isaías. Cuando se habla de la profecía veterotestamentaria, Zacarías, a pesar de tener menos capítulos que el libro de Isaías, obviamente porque Isaías tiene 66 capítulos, con todo y eso Zacarías en sus 8 visiones centrales sobresale al tener lo que es la profecía escatológica idéntica a la del Apocalipsis de Juan. Y esto no se les puede escapar porque esta es la médula de los 14 próximos temas.
Repito, Zacarías en sus 8 visiones centrales sobresale al tener en sus profecías escatológicas un paralelo increíble con el Apocalipsis de Juan. No estamos hablando solamente del mensaje, no estamos hablando solamente del contenido, estamos hablando de sus visiones. Porque lo podemos descifrar de la siguiente forma. Zacarías ve en sus visiones lo mismo que Juan ve en sus visiones, nada más que con elementos simbólicos diferentes. ¿Alaban a Dios? Los elementos representativos de las visiones de Zacarías son diferentes a los elementos representativos de las visiones de Juan, pero la visión es exactamente la misma. Para darnos una idea, esto sería similar a las visiones nocturnas que tuvo Faraón. Faraón tuvo 2 visiones, pero ambas visiones eran la misma, nada más que contenían elementos representativos diferentes. En una visión, Faraón ve espigas y ve esas espigas menudas y marchitas. En otra visión nocturna, Faraón ve vacas flacas y feas. Los elementos representativos son diferentes. La visión es la misma porque José, el soñador, quien interpreta el sueño, le dice a Faraón, el sueño es uno mismo. Diferentes elementos, pero exactamente la misma visión. Esto podría ser una idea para entender lo que es el paralelismo de las visiones de Zacarías con las visiones de Juan el Revelador. Y por cuanto la profecía general de la Biblia se complementa a sí misma, es como un rompecabezas. Un profeta tiene 3 piezas de una imagen profética, mientras que otro profeta tiene 2 piezas diferentes, pero va a complementar la profecía del otro. Y luego si vamos con otro profeta, tiene otras 2 o 3 piezas y nos vamos a dar cuenta que todas esas piezas están formando una sola imagen profética. En el caso de Zacarías, las piezas de Zacarías complementan el Apocalipsis de Juan, pero es la misma visión y viceversa. Zacarías tiene las piezas que Juan no tiene en sus 22 capítulos. Qué interesante está esto. Bien, nuestra introducción de hoy a la serie nos brindará la siguiente información. Número 1, el autor. Esto es biografía. Número 2, zona geográfica, hechos. Y número 3, circunstancias. Esto es el contexto histórico. Repito, número 1, el autor, biografía. Número 2, zona geográfica, hechos. Y número 3, circunstancias, contexto histórico. Esta información nos ayudará a viajar 2520 años hacia el pasado por el túnel del tiempo, para que podamos ir hasta los días en que vivió el profeta Zacarías y así saber nosotros quién fue. Si vamos a estudiar su libro, necesitamos saber quién fue, en qué lugar vivió, dónde ejerció su ministerio y su entorno cultural, junto con las condiciones que le tocó vivir. De esta manera, se le va a hacer a usted mucho más fácil entender la profecía de Zacarías. Si no tenemos toda esta ficha biográfica, se nos va a complicar al momento que entremos a cada capítulo. Pero teniendo esta ficha biográfica, hermano, usted va a entrar no solo hasta la sala ni al comedor, usted se va hasta la cocina directamente. Y usted dice, no, pues aquí, con mucha confianza puedo decir que Zacarías
a lo que se refería era a esto y no a esto. Zacarías profetizó esto por esta y esta razón. Así que estos elementos nos van a facilitar la interpretación de la profecía. ¿Alaban a Dios? Sus rostros se ven contentos. Claro, porque les espera un gran reto. Estudiar y es lo que menos quiero, hermano. Pero son 15 estudios, le tienes que echar ganas, hermano. Así es que por favor, les encargo, les voy a recomendar que lean los siguientes libros para mejor comprensión de toda la serie. Les voy a recomendar que los libros que van a estar repasando, estudiando, serían Zacarías y Apocalipsis, obviamente, que es la base de este estudio, Ageo, Nehemías y Daniel. Si usted termina de leer los 5 libros, se regresa y los lee nuevamente. Quizás donde se tarde un poquito más es en Apocalipsis, tiene 22 capítulos. Zacarías son 14, Ageo no hay problema, son 2, Nehemías son 3 y Daniel son 12. Entonces, ahí donde se va a tardar un poco es en Apocalipsis. Puede leer primero los más cortitos y volverlos a leer y al último Apocalipsis. Estarlo repasando. Estos 5 libros, por favor, para entender mucho mejor la serie. Muy bien, vamos a comenzar con el primer dato, que es el autor, la biografía. Zacarías fue un sacerdote igual que el profeta Ezequiel, igual que el profeta Jeremías, y ese dato usted lo encuentra en Nehemías 12:16. Zacarías nació en medio de la cautividad. Qué interesante. Esto es entre el año 536 y el año 606. Por lo tanto, pudiéramos decir de cierta forma que Zacarías viene a ser babilónico de nacimiento y judío por descendencia. Probablemente él nació unos 20 o 25 años antes del éxodo babilónico. Ustedes han de recordar que Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años. Entonces, él tuvo que haber nacido entre 20 o 25 años antes del éxodo babilónico, porque Zacarías era joven cuando él sale de la cautividad. Y cuando él comienza su profecía, la profecía de Zacarías es en el año 520. Obviamente no necesito agregar AC, porque todos estos eventos es antes de Cristo. Debido a que ocasionalmente es mencionado Zacarías como hijo de Ido en ciertas escrituras, que es su abuelo, se cree que su padre Berequías murió joven. Probablemente ni siquiera ejerció el ministerio. El ministerio del sacerdocio judío se comenzaba a los 30 años como mínimo. Entonces, al analizar estos datos, es casi seguro que Berequías murió mucho antes de que comenzara él a ejercer el sacerdocio. Y al ser huérfano de padre, se unió a su abuelo Ido para salir junto con los exiliados que tenían que regresar a Jerusalén, bajo el liderazgo de Zorobabel y el sumo sacerdote Jesúa o Josué, que es el mismo. Jesúa es la forma hebrea de mencionar a Josué. Y esto es importante que lo distinga, porque va a encontrar el nombre en esta forma hebrea escrita en el libro de Esdras, mientras que en el libro de Zacarías aparece como Josué. ¿Alaban a Dios? Zacarías fue contemporáneo con el profeta Ageo y sus profecías comenzaron 2 meses después de las de él. Zacarías fue asesinado por sus correligionarios y Jesús le recrimina a los sacerdotes de su época sobre este asesinato. Esto está en Lucas capítulo 11, versículo
51. Ahí Jesús les dice que les será demandada la sangre desde los días de Abel hasta los días de Zacarías, quien fue muerto entre el templo y el altar. Algunos indoctos y necios judíos modernos, quienes buscan errores en el Nuevo Testamento, porque los judíos ortodoxos no aceptan el Nuevo Testamento, solamente aceptan el Antiguo Testamento. Cuando ellos leen los libros de los evangelistas y leen los datos, parte de la ficha biográfica de Zacarías, al leer Lucas 11:15, ellos dicen que no es posible que este dato que nos da Lucas sea verdadero, ya que Zacarías era hijo de Joiada, según Segunda de Crónicas 24:20. Entonces, a ellos no les coincide. Dicen, ¿cómo va a ser posible que Lucas haya cometido este error de registrar que a quien mataron fue al hijo de Berequías, cuando realmente a quien mataron fue al hijo de Joiada? Vamos a ver 2 de Crónicas 24:20 para entender estos indoctos. En el capítulo 24, dice en el versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Entonces, con este registro es que estos duendes que atacan el Nuevo Testamento, ellos aseguran que Lucas se equivocó, que Mateo se equivocó, porque este dato también está en Mateo, pero lo que ellos desconocen es que tenemos más de 29 hombres en el Antiguo Testamento que llevan el nombre de Zacarías. Más de 29 hombres. Así que no hay que confundirse, no hay que escandalizarse. Dile al que está al lado, tranquilízate. Todo está en orden. El nombre Zacarías significa Jehová recuerda. Ese es el significado de Zacarías. ¿Alaban a Dios? Pasamos a lo segundo, zona geográfica y hechos. Zacarías estuvo cautivo en Babilonia desde la fecha de su nacimiento, porque nació en el exilio. Era babilónico de nacimiento, como lo mencioné, judío por descendencia, y en el año 538 Ciro de Persa decreta que sean libertados los judíos para que vayan a Jerusalén a reconstruir el templo. El templo como la ciudad fueron quemados por Nabucodonosor cuando fueron llevados cautivos en 3 periodos los judíos y en 3 grupos. Después el profeta Jeremías había dicho que estarían 70 años cautivos y después de 70 años el Señor los regresaría a su tierra. Esta profecía del regreso se cumple en los días de Ciro el Persa y él es quien dice en el año 538 que los judíos regresen y que vayan a su tierra y construyan el templo. ¿Por qué un pagano haría algo como esto? ¿Por qué Ciro permitiría que los judíos regresaran? Y no solamente les da su libertad, que esto no es común en una nación conquistadora. Una nación que conquista a otra nación de la nada no suelta a sus prisioneros, porque eso equivale a economía, esclavitud. Pero Ciro no solamente los liberó, sino que promulga que todos los judíos que están en todo su imperio, todo su reino, regresen y donen dinero,
ofrendas y aporten de su trabajo para reconstruir el templo. ¿Por qué un pagano haría algo como esto? Bueno, la razón es porque Ciro fue ungido para que él pudiera hacer lo que hizo en su tiempo. Fue el arcángel Gabriel quien lo ungió y lo motivó a hacer esto. Vamos a abrir Esdras capítulo 1. ¿Alaban a Dios? ¿No está sabroso esto? Esdras del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¡Qué tremendo! Esas son las palabras de un pagano. Si usted dice, no, pues es que Ciro con el tiempo se hizo prosélito del judaísmo, no, ese amigo siempre sirvió a los ídolos, era un idólatra, no tenía temor de Dios, pero bajo este ungimiento del ángel Gabriel es que él pudo tomar esta decisión y darse a la tarea de asegurarse que este exilio tuviera éxito para que llegaran aquellos judíos a su tierra. Versículo 3: quien hay entre vosotros de su pueblo, que sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judea, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¡Qué tremendo! Si Dios puede hacer esto con un gobernante, con un rey, con mucho más razón con tu jefe, con tu familiar, o como lo hace, como lo hemos escuchado, con el esposo de nuestra hermana Leti, que le dice no vas y luego termina dándole hasta para que venga. Así Ciro era un pagano y dijo que se dé dinero, que se recoja ganado, que haya ofrendas, pero que se construya la casa de Jehová. Él me lo ha ordenado. Y en este exilio, en este éxodo, salieron alrededor de 50,000 judíos. Fueron cerca de 50,000 judíos los que regresaron de Babilonia a Jerusalén, y entre esos que regresaron iba Zacarías y Ageo. Porque así como fueron deportados en 3 campañas, también regresaron en 3 grupos. Fueron deportados bajo el reinado de Joacim, y después en la segunda deportación bajo el reinado de Joaquim, y en la tercera deportación bajo el reinado de Sedequías. Y regresan en 3 campañas. El primer grupo lo trae Zorobabel junto con el sacerdote Jesúa. El segundo grupo lo trae Esdras y el tercer grupo lo trae Nehemías. Entonces son regresados de igual forma que fueron expulsados. Y en ese primer grupo llegan estos 2 profetas, que son de los principales protagonistas de nuestra serie, Zacarías y Ageo, y llegando a Jerusalén comenzaron de inmediato la reconstrucción del templo. Pero al poco tiempo la oposición de los vecinos, con amenazas, con intimidación, con muchas presiones, hicieron que la obra cesara. Lograron detener la reconstrucción del templo. Esta queda abandonada. Vamos a leer esto en Esdras capítulo 4. ¿Lo están disfrutando?
Esdras capítulo 4. Bendito el nombre del Señor por siempre. Y vamos a leer ahí en Esdras 4, el versículo 21 al 24. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada una nueva orden. Esta orden viene de Artajerjes. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío de Persia. Estos enemigos de Israel, que eran los vecinos, las naciones vecinas, primero intentaron que los aceptaran como ayudantes, porque llegaron, usted lo va a leer con calma en su casa, ahí en el mismo capítulo 4, llegaron y dijeron, nosotros les ayudaremos a construir la casa. Pero como ellos discernieron que no tenían buenas intenciones, dijeron no, nosotros la construiremos solo. Estoy parafraseando. Entonces, se enojaron tanto que enviaron una carta al rey de ese tiempo y le dijeron, búsquenlos en los registros y te darás cuenta que esta ha sido una nación problemática. Desde tiempo antiguo estos judíos se han rebelado a otras naciones y han tenido gobernantes poderosos que han subyugado a otras naciones. No nos conviene que construyan su ciudad ni su templo. Y cuando Artajerjes revisa los registros, probablemente, ahí no lo dice, tal vez encontró el reinado de David, quizás encontró el reinado de Salomón, donde todas las naciones servían a Jerusalén. Y entonces Artajerjes dice, no pueden construir. Envía cartas y detienen la obra. La obra se congela por 16 años. Después de 16 años, el profeta Zacarías y Ageo, comisionados por el Señor, motivan al pueblo para reconstruir nuevamente el templo. Esto es para retomar lo que se quedó ahí en stand-by. Y aunque nuevamente hubo oposición, usted lo va a leer esto en el capítulo 5, aunque nuevamente hubo oposición, en esta ocasión el Señor les abrió puerta por medio de Darío I. El rey Darío I, hijo de Histaspes. Este mismo rey Darío es aquel rey que mató Temístocles, aquel gran guerrero, aquel gran politólogo que era general de las huestes atenienses cuando enfrentaron en la batalla de Maratón a los persas, y de la misma talla de Leónidas, no menos, de la misma talla de Leónidas. Este Darío fue asesinado y cuando asesina a Darío I, entonces toma el trono su hijo, Jerjes, que bíblicamente es el nombre de Asuero. Jerjes, el que enfrentó a Leónidas en la batalla de las Puertas Calientes, en Termópilas. Ese Jerjes es el que se casó con Esther, la del libro Esther. Él era el hijo de Darío I. Bueno, fue Darío I quien les ayuda en esta ocasión a los judíos a que puedan tomar nuevamente la reconstrucción del templo, y fue tan efectiva en esta ocasión nuevamente la unción del ángel Gabriel, porque en 4 años terminaron la obra. Y no era un templo pequeño. Usted debe recordar a los apóstoles en Mateo 24, cuando vieron aquellas grandes piedras. ¿Qué le dijeron al Señor? Cuando vieron aquella construcción tan grande, simplemente Herodes
Se tardó 46 años en arreglar el templo. Herodes, ellos terminaron en 4 años en reconstruirlo. ¿Alaban al Señor? Impresionante. Muy bien. ¿Sí está todo cayendo en su lugar? ¿Están todos bien? ¿Sí? Esa cara de sospecha es la normal de ustedes, es su cara. Muy bien. Si ahorita a usted le está quedando una duda, ahorita los ministros, hermano Ernesto, nos da una recopilación de todo lo que venimos ahorita analizando para que vea que es sencillo todo esto que estamos hablando. Pasamos a las circunstancias y contexto histórico. Tenemos 5 personajes sobresalientes. 5 personajes sobresalientes en esta época, tratando de empujar a los judíos para que se animen a la reconstrucción del templo. En otras palabras, Dios va a requerir de 5 hombres especiales. Y esto es muy extraño, porque en otras épocas Dios usó solo uno. Normalmente Dios usaba un juez, usaba un rey, usaba un profeta. Pocas veces vemos a 2 personajes de la misma talla. Más bien es un hombre y su ayudante, era Moisés y a Aarón. Encontramos a Jeremías y Barak, ¿sí es Barak su escriba? Baruch, perdón, su escriba. Pero ahora vamos a ver que aquí hay 5 personajes y no son de peso ligero. Los 5 son peso pesado. El profeta Zacarías, el profeta Ageo, el sacerdote Esdras, el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué o Jesúa. 5. Todos hablando a un grupo de israelitas desalentados, intentando convencerlos de que tomen nuevamente la reconstrucción. ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Por qué en esta ocasión eran 5 y no 1 como en otro tiempo? ¿Por qué se requerían tantos para un despertar espiritual? La respuesta es que Israel acababa de vivir una de las peores experiencias que una nación podría experimentar o pasar en su vida espiritual. La tragedia más grande que vivió Israel fue en esta época. Israel a lo largo de los años en su historia bélica pasó por infinidad de derrotas, conquistas, muerte, espada, peste. Pero esta es una de las peores experiencias, porque no solamente habían tomado cautivo al pueblo, habían destruido su ciudad, habían matado a sus líderes, habían matado a parte de la nación, pero otra parte se la llevaron cautiva. Habían profanado lo más sagrado que ellos tenían, su templo. Por todo esto, la nación tenía la moral por los suelos. Y si fuera poco, cuando intentaron reconstruir el templo en el capítulo 4, los frenaron. Así que cuando llega Zacarías y Ageo y les ordena que nuevamente se dediquen al templo, ya no querían, no tenían el ánimo, no tenían la fuerza. Psicológicamente, emocionalmente, en todos los sentidos estaban destruidos. Así que no querían tomar la cuchara, la pala, el mortero. Dijeron, hasta aquí. Tenían miedo de las naciones. Ahora que lo lea con calma en casa va a comprender. Se va a asustar con ellos si usted se sienta ahí en el capítulo. Y usted también diría, no, yo tampoco le entro. ¿Quién le va a entrar? Después de todo lo que le hicieron. Ya si usted todavía quiere meterse 2, 3 metros más abajo, vaya con Isaías. E Isaías dice, ¿cómo es que se los llevaron cautivos? Dice que violaron sus mujeres, estrellaron sus niños en las bardas. Y que no era muerto a espada, era muerto en el campo, y las aves comían sus cuerpos. Una experiencia horrible. Ni siquiera ahorita el peor grupo de sicarios que podamos señalar
alcanzan las atrocidades que alcanzaron a Israel. Esa es la razón por la cual ellos estaban temerosos, y es por eso que Dios tuvo que mandar un hombre tras otro, tras otro, tras otro. Zacarías, Ageo, Zorobabel, Jesúa. Y al último también llega Esdras, y al último llega Nehemías. Porque Nehemías llega a reconstruir la ciudad, mientras que Esdras reconstruye el templo. Así que desde el reinado de Ciro el persa hasta el reinado de Darío el persa, incluso alcanza un poco el reinado de Asuero, que ya mencioné es Jerjes. Así que ellos tenían las cicatrices frescas de toda esta experiencia. Y ellos ya sabían que ya Dios no iba a pelear por ellos. Porque después de 70 años de darles Dios la espalda, ya les había quedado muy claro que eran una nación ordinaria. ¿Alaban a Dios? Así que entre los enemigos a quienes deberían de temer los judíos estaban los siguientes. Estaba Bislam, Mitrídates, Tabeel, Reún canciller, Simsai secretario. Estaban jueces y gobernantes y oficiales de Erec, Babilonia y Susa. Y estaba Asnapar. Todos estos ustedes los encuentran en el capítulo 4 de Esdras. Y ahí mismo dice que estos hombres son los que convencieron al rey Artajerjes de suspender la obra, que son los últimos versículos que leímos del capítulo 4. Sumergiéndonos en este contexto, entonces ahora podemos entender el temor de Israel, la inseguridad, por qué titubearon mucho en retomar la construcción, y también por qué la presencia de estos 5 colosos interactuando para que ellos pudieran empujar a Israel a que tomaran la construcción del templo. Incluso en el libro de Ageo hay una profecía, una advertencia y una recriminación que les hace Dios a través del profeta Ageo, diciéndoles: es tiempo de arreglar sus casas y tener mi casa abandonada. Es tiempo de que ustedes artesanen sus hogares y la casa de Jehová esté en el olvido. ¿Por qué esta recriminación? Porque por el miedo ellos ahora se concretaron a reconstruir su ciudad, sus casas particulares, y dejaron el templo esos 16 años sin hacerles absolutamente nada. Conociendo ya el currículum vitae de Zacarías, ahora les doy el vínculo de todo este estudio de introducción con nuestros próximos temas proféticos. Y este vínculo son 3 claves secretas que aparecen con frecuencia en profecías. 3 claves secretas que aparecen con frecuencia en las profecías, principalmente en las de Zacarías, que es la base, la plataforma de todo el estudio profético de esta serie. Pero antes de las 3 claves necesitan saber qué es la escatología para poder entender correctamente las 3 claves. Si no, va a aparecer esta palabra que les va a dificultar la interpretación. La escatología es la ciencia o el tratado de las últimas cosas. Esa es la escatología, de forma muy resumida, porque si lo explico en términos más amplios y teológicamente más completos, no creo que lo puedan asimilar. Simplemente tengan presente que es la ciencia o el tratado de las últimas cosas. En materia teológica, en escatología se estudian los eventos finales, por eso es el tratado de las últimas cosas. Los eventos finales, cómo sería la segunda venida de Cristo, cómo sería la gran tribulación, cómo sería la resurrección de los muertos, el juicio eterno, el milenio. Todos los eventos finales se estudian por medio de esta rama teológica que es la escatología. Entonces, cuando yo estoy mencionando en mis temas, cuando usted escuche y cuando usted lea también
que estamos refiriéndonos a una profecía escatológica, nos estamos refiriendo a una profecía no de aquí al día de mañana, o más bien sería en este caso leerlas en la Biblia. Una profecía escatológica no se refiere al día de mañana, a 50 años o a 100 años, sino una profecía escatológica es una profecía del tiempo del fin, de los últimos acontecimientos. Muy bien, entendiendo ahora sí esto, pasemos a las 3 claves que son el vínculo de este estudio y principalmente el vínculo de los siguientes 14 temas. Número 1. En muchos casos un profeta no entiende totalmente la visión ni la profecía escatológica que está por dar. Repito, en muchos casos un profeta no entiende totalmente la visión ni la profecía escatológica que está por dar. Aun cuando Dios le interpreta al profeta los símbolos, aún así ellos no comprenden totalmente el mensaje que contiene la visión. Vamos a tomar una referencia de muchas escrituras que hay. Vamos a tomar Daniel capítulo 7. Si ahorita usted ya su cabecita empieza a humear, y usted dice, ¿qué está pasando? Siento muy caliente acá arriba. No se asuste. Usted estudie este tema 100 veces y le quedará claro. Sí. Daniel capítulo 7. ¿Alaban a Dios? Versículo 15 y 16. Estas palabras están en medio de una visión que está teniendo el profeta Daniel, una profecía que es por medio de visión. Dice en el versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Como se da cuenta, aunque Daniel tenía visiones, esto está refiriéndose a aquellas 4 visiones nocturnas que eran profecía del levantamiento de 4 imperios desde el tiempo de Nabucodonosor hasta nuestros días. Entonces, mientras está recibiendo todas estas visiones, estamos viendo cómo es que el profeta no entiende totalmente la visión, no está entendiendo la profecía que contiene la visión, y a pesar de que se le explican los símbolos o se les interpretan los símbolos, Daniel no comprendió totalmente lo que vio en aquellos días. Si usted tiene presente esto, podrá entender a Zacarías. Ahora que comencemos a leer sus libros. Número 2, segunda clave. Las circunstancias presentes permitirán que se dé una doble profecía, una para su tiempo y otra escatológica. Repito, las circunstancias presentes. Y presentes me refiero al tiempo del profeta. No vaya a usted pensar que nuestro presente. El tiempo presente del profeta. Las circunstancias presentes permitirán que se dé una doble profecía, una para su tiempo del profeta y otra profecía escatológica. La profecía presente y escatológica se dan de 2 maneras. Hay 2 maneras en que se da la profecía presente y escatológica. Hay 2 maneras. A, que sería la primera. 2 profecías contenidas en una misma. Una para su tiempo y otra para el futuro. B, o segunda, una profecía seguida de otra. Una para su tiempo y otra para el futuro. Está muy sabroso todo esto. ¿Quieren que se lo repita? Ok.
La segunda clave, las circunstancias presentes permitirán que se dé una doble profecía, una para su tiempo y otra escatológica. Y la profecía presente y escatológica se da de dos maneras. La profecía presente y escatológica se da de dos maneras. Ok, la primera manera en que se da la profecía presente y escatológica sería dos profecías contenidas en una misma. Esa sería una manera. Dos profecías contenidas en una misma. Una para su tiempo y otra para el futuro. Y B, o segunda, una profecía seguida de otra. Una para su tiempo y otra para el futuro. Ahora vamos a ver un ejemplo para cada uno de estos dos casos. Y es más que evidente que todo esto se está preparando, se está pavimentando el terreno para cuando entremos a analizar las profecías de Zacarías y compararlas con las del profeta Juan, el Apocalipsis. Un ejemplo de la primera manera, dos profecías contenidas en una misma, una para su tiempo y otra para el futuro. Voy a dar la profecía de un hijo prometido. Abran 2 Samuel capítulo 7. Y ahorita vamos a ver el ejemplo de la primera. Y la primera es que dos profecías pueden venir contenidas en una misma. Y allí está lo difícil de los intérpretes de profecía de la Biblia. No saben que hay dos profecías contenidas en una y ellos agarran una sola y se van por el lado derecho y olvidan el lado izquierdo. Pero ahorita vamos a ver cómo puede haber dos profecías contenidas en una misma. Una para el presente, la otra para el futuro. 2 Samuel capítulo 7. 2 Samuel 7, versículo 12, la profecía de un hijo prometido. Está hablando el Señor Jehová Dios con David. Está hablando Dios con David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dos profecías contenidas en una misma. Aquí se da una sola profecía, pero esa única profecía contiene dos, porque aquí se está profetizando la llegada de Salomón y la llegada de Jesucristo. Una para el presente, una para los días de David y otra para el futuro. Una para el tiempo en que iban a ser nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Porque estos dos versículos no pueden hablar exclusivamente de Salomón. Primero, porque aquí dice, yo afirmaré su reino. Y el reino de Salomón no fue afirmado, fue quitado. El reino de Jesucristo queda afirmado en el milenio. Es aquella gran roca que representó el quinto reino y que destruía en el capítulo 2 de Daniel la imagen que soñó Nabucodonosor, el reino mesiánico. Yo afirmaré su reino. Y luego dice aquí, él edificará casa a mi nombre, ese fue Salomón, y yo afirmaré para siempre el trono. Solo Jesucristo iba a tener un trono perpetuo. Salomón no lo tuvo. Lo perdió. Le fue arrebatado. De hecho, le quitaron la mayor parte. Le quitaron 10 tribus. Solo se quedó con una. Entonces, estos dos versículos es una sola profecía que le da Dios a David, pero contienen dos en una. Una para el presente, otra para el futuro. ¿Alaban a Dios? Irrefutable esto. Segundo, la segunda forma, una profecía seguida de otra. Ahora ya no es una profecía que contiene dos, sino primero se da una e inmediatamente se da la otra, una para su tiempo y otra para el futuro. Destrucción de Babilonia. Isaías capítulo 13. Isaías 13, vamos a leer ahí en el versículo
17 y 18 primero. Dice el Señor contra Babilonia: He aquí yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Hasta allí esa profecía se cumple en los días de Belsasar. Era para aquel tiempo. Cuando dice, usted va a ver que el reino de Belsasar es quitado y es tomado por Darío el persa. Pero los persas estaban aliados, había una coalición entre Persia y Media. Y Darío el Medo, quien aparece en el capítulo 5 de Daniel, da inicio al cumplimiento de esta profecía que se dio en los días de Isaías. Es para el tiempo presente de aquellos días. Pero después de eso, ahora aparece en el 19 una profecía futuro. Dice en el 19, y Babilonia, estamos en Isaías 13, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán las hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Usted no necesita ser un teólogo para saber que esto no se cumplió en los mismos días en que se le quitó el reino a Babilonia por parte de los medos. Porque aquí dice que Babilonia no será más habitada. Y Babilonia todavía continuó por siglos siendo habitada. Incluso hasta los días de Alejandro Magno, no sé si recuerdan cuando vimos la película de Alejandro, entró a Babilonia, al mismo palacio que habitó Nabucodonosor, ahí Alejandro estuvo un tiempo. Así es que Babilonia siguió siendo habitada por mucho tiempo. Entonces, del verso 19 al 22, se cumple la destrucción de la Babilonia espiritual que está en Apocalipsis capítulo 17. 17 y 18, cuando una bomba destruye la Babilonia espiritual, que es el Vaticano. Aquella pequeña ciudad, la ciudad más pequeña del mundo, solo tiene 44 kilómetros cuadrados de territorio. Esa ciudad es destruida en el futuro. Esta profecía del 19 al 22 es futuro. Por eso es una profecía seguida de otra, no como el punto anterior. Una sola profecía contiene los dos. No, sino primero se da la del presente, después sigue la del pasado. ¿Alaban a Dios? Sencillo todo esto, sencillo. Número 3, los personajes, estoy en la tercera clave. Los personajes, circunstancias y lugares serán usados como elementos simbólicos para las profecías. Esto tampoco se les puede escapar. Vital no solo para el libro de Zacarías, pero en Zacarías lo vamos a requerir muchísimo, muchísimo. Los personajes, circunstancias y lugares serán usados como elementos simbólicos para las profecías. En su tiempo, los personajes, lugares y hechos son parte de las circunstancias normales, por llamarlos de alguna forma. Entonces, para ellos no hay profecía, para ellos no hay simbolismo, para ellos no hay nada representativo, no hay ningún mensaje espiritual en la persona que están viendo, en el lugar donde se encuentran, en los hechos que están aconteciendo. Para ellos, todo eso es parte de su contexto natural, su estilo de vida, las personas con quienes están tratando, los que conocen, etc. Pero
todos ellos serán usados como elementos simbólicos en la profecía. Para esto, al mismo tiempo, son símbolos de profecía escatológica. Profecía escatológica. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Gálatas capítulo 4. ¿Alaban a Cristo? Versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Los personajes: Agar, Sara, Abraham, Isaac, eran personas ordinarias en el tiempo de ellos. El lugar no tenía nada de especial donde ocurrieron estos acontecimientos, y las circunstancias, un conflicto entre mujeres. Qué raro. No puede salir eso a 8 columnas. Un conflicto más. Ahí está. Arreglen sus asuntos. Pero esas circunstancias, esos hechos y el lugar estaban siendo una profecía. Simbólicamente, ellos eran los símbolos. Lo que estaba aconteciendo era un símbolo de lo que iba a pasar aproximadamente 3500 años después. Porque es desde los días de Pablo hasta nuestros días, en que se toman a estas 2 mujeres y se usan como una alegoría para nuestro tiempo. Agar nunca se imaginó que ella era un símbolo profético, un símbolo escatológico, porque esto nos va a alcanzar hasta el fin. Dice la Jerusalén de arriba. ¿Cuándo llega esta? Esta llega hasta Apocalipsis 21, después del milenio. Entonces, lugares, circunstancias y personajes son usados como elementos, símbolos en la profecía escatológica, aunque ellos no lo saben. Y como dijo Ripley, aunque usted no lo crea. Teniendo presente estas 3 claves, nos va a ser muy fácil descifrar las profecías de Zacarías. Y habiendo entendido esta introducción por la manera tan sencilla en que la presenté, entonces tenemos un patrón de interpretación para encontrar el paralelismo de las profecías gemelas de Juan el Revelador con Zacarías. Pónganse de pie. Vamos a inclinar nuestro rostro para dar gracias, no solo por el estudio, sino porque el Señor nos mete por esta línea. Señor, tal como lo dice el apóstol Pablo en tu palabra, entre nosotros no hay mucho sabio, no hay mucho entendido. No somos personas con una inteligencia extrema,
un intelecto alto. Sin embargo, es nuestro deber estudiar tu palabra no solo en las partes sencillas, sino aún en lo complicado. Porque esa palabra fue escrita y fue incluida en los 66 libros para que la iglesia la leyera, la estudiara y la entendiera. Así que en esta nueva excursión que comenzamos el día de hoy, una excursión que durará de aquí a diciembre, si es que nos concedes a todos vivir, permítenos, Señor, ser respetuosos, no menospreciar estos temas, no darles poca importancia, porque es tu palabra, Señor. Por eso te pido, Señor, que permitas que tu corazón sea compasivo con aquellos que les cuesta trabajo, y te pido que les ayudes, Señor. Despierta su espíritu, Señor, para que ellos puedan sentir el interés de aprender, de estudiar, de repasar. Y hoy que acabamos de comenzar, Señor, pues te damos gracias. Quizás algunos venían preparados para otra cosa, pero tú siempre tienes una sorpresa para nosotros. Gracias, Señor, por esta primera enseñanza. Ponemos en tus manos los otros 14 temas y esperamos, Señor, que al terminar esta serie seamos soldados mejor preparados. Señor, te damos gracias por la unción, gracias porque nos permitiste, Señor, aunque no entendimos totalmente todo, pero asimilar, entender, retener algunas cositas, lo estaremos repasando en la semana. Gracias, Señor, en el santo y precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén. Aleluya.